Bueno, hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Marta Pellico, que es la vicepresidenta de ICEMEDIA. Muy buenas, Marta. Buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas, Marta, y entre ellas, chicos, vamos a hablar del libro blanco de la influencia responsable, que es pues una de las cosas más novedosas en lo que a ética publicitaria se refiere. Pero antes, como decía, tenemos con nosotros a Marta Pellico, que es directora de ICEMEDIA, y lo primero que vamos a preguntarle a Marta es, Marta, cuéntanos qué es ICEMEDIA y cuál es su objetivo. Pues mira, ICEMEDIA es una organización de la sociedad civil que llevamos más de 20 años trabajando, que lo que tratamos de impulsar son defender los derechos de los usuarios de los medios. ¿Vale? Inicialmente, cuando empezamos la andadura de esta organización, estábamos muy centrados en los derechos de los usuarios en la televisión. Pero, bueno, dada la evolución evidente, ¿no?, del consumo audiovisual, pues desde hace unos años digamos, hemos ampliado mucho el foco y defendemos los derechos de los usuarios de los medios en general. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues a través de los proyectos que tratamos de poner en marcha, pues ayudar, pues, por un lado, tanto al legislador y al regulador para que tenga en cuenta en todas sus áreas de competencia que existen unos derechos de los usuarios de los medios, ¿no?, y que hay que tenerlos en cuenta en la regulación y en su cumplimiento. En segundo lugar, tratamos también de impulsar con nuestros proyectos que los propios generadores de contenidos sean conscientes y sensibles a esos derechos. Y en tercer lugar, trabajamos con la sociedad civil tratando de hacerles también conscientes y partícipes de estos derechos, ¿no? En el trabajo de la sociedad civil tenemos como dos líneas de trabajo muy definidas, ¿no?, que es la información y la formación, ¿no? Cuanto más formación reciben también los usuarios a la hora del consumo audiovisual, pues serán más libres, ¿no?, para ese consumo. Desde ICEMEDIA hay una palabra, o sea, una frase que defendemos constantemente, ¿no?, que es el conocimiento libre e informado, ¿no? Es decir, todos nuestros proyectos van en esa línea, es decir, que todos los contenidos audiovisuales estén bien informados para que el usuario pueda hacer un consumo, pues, responsable y que sepa bien qué va a consumir y cómo lo quiere hacer, ¿no? Entiendo, Marta, que esa es esa línea que pone en vuestra página web en la que trabajáis de alfabetización académica. Alfabetización mediática, sí. O sea, Mediática, sí. sí, este es un objetivo fundamental. O sea, que cuando trabajamos, nosotros desde ICEMEDIA tenemos oficina aquí en España y trabajamos también en Bruselas, tenemos oficina permanente en Bruselas, porque al final, para impulsar los derechos de los usuarios, pues sabemos que al final donde se toman las decisiones es en Bruselas, ¿no? Y tanto aquí como allí, ¿no? O sea, cuando hablamos de estos temas, siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no?, la necesidad de la formación, ¿no? Y por eso a nosotros nos parece súper relevante, ¿no?, el impulso de la alfabetización mediática, ¿no? Y creamos hace unos años un grupo de trabajo que se llama Alfamedia, que además de ICEMEDIA, pues están otras organizaciones y otras personas del sector audiovisual, como por ejemplo José Manuel Pérez Tornero, presidente de Radio Televisión Española, Alejandro Perales, presidente de AUC, bueno, otra serie de personas, y desde esa organización también intentamos sumar e impulsar la alfabetización mediática para que se concrete, ¿no? Porque al final, no sé, bueno, qué pensaréis, pero muchas veces la alfabetización mediática suele ser un saco grande donde se mete todo, y a veces esa propia indefinición lleva a que no se hace nada, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de que se concrete. Ahora mismo, como sabes, estamos trabajando en la Ley General de Comunicación Audiovisual, y uno de los objetivos es eso, o sea, que esté incluido un artículo definido, claro, y que se les dote de recursos, ¿no?, para que realmente las organizaciones sociales que queremos trabajar en esto podamos hacerlo, ¿no? Y yo creo que para eso es necesario, o sea, que no se quede en un deseo, ¿no?, o una frase, ¿no?, que oímos en Bruselas, oímos aquí, no, la importancia es la educación, no, vale, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿No? O sea, que si no, no conseguimos aterrizarlo, ¿no? Y al final los usuarios es lo que necesitan, ¿no?, una formación, lo están demandando. O sea, nosotros, desde luego, por el trabajo que hacemos, somos súper conscientes de esa demanda. ¿Qué es el sello, Marta, de confianza audiovisual? Porque cuando entramos en vuestra página web también hablamos o vemos ese término, ese concepto, el sello de confianza audiovisual. Cuéntame qué es. Pues es uno de los proyectos que hemos trabajado, pues, con mucha profundidad de ICEMEDIA. Este proyecto tiene como objetivo, como te decía al inicio, una de nuestras líneas de acción más importante, ¿no?, que es la información de los usuarios sobre los contenidos audiovisuales, ¿no? El sello, lo que pretendemos con este proyecto es
impulsar que los contenidos audiovisuales estén bien calificados, ¿vale? Es decir, ¿sabes? La calificación por edades es uno de nosotros también hemos trabajado con mucha profundidad en estos temas. Entendemos que para esa información del usuario hay una información básica que es la edad adecuada para ese consumo, ¿no? Y el sello lo que pretende es certificar que esa calificación es correcta y no solamente que esté la calificación, sino que se explique el motivo que ha llevado a esa calificación. Es decir, lo que llamamos la etiqueta, ¿no? O sea, si yo digo es un +12 porque tiene miedo o angustia, ¿no? Pues los elementos que detectemos, ¿no? Pues eso llevará al usuario pues, a decir, oye, pues me interesa o no me interesa consumirlo, ¿no? O sea, porque quizá no tolere bien el miedo o angustia, ¿no? Entonces, bueno, lo que pretende este sello es esto, ¿no? O sea, siempre utilizamos una imagen que yo creo que es interesante, que es igual que nosotros etiquetamos los alimentos, ¿no? Y sabemos perfectamente pues, las grasas, el azúcar, ¿no? Como el porcentaje que hay, pues del mismo modo los contenidos audiovisuales deben estar etiquetados, ¿no? Y el consumidor de eso podrá hacer ese consumo. Y este proyecto persigue esto, o sea, dar un sello a esos contenidos que estén correctamente certificados, calificados. Comentaba Marta que una de las últimas novedades en lo que a ética publicitaria se refiere es ese libro de la influencia responsable que presentabais hace poquito tiempo y al que me consta que han ido, bueno, algunas de las influencers que yo sigo por Instagram han ido a la presentación de ese libro. Cuéntanos un poquito qué es. Pues bueno, como te decía, nosotros hemos ampliado nuestro foco, ya sabes, somos conscientes de que la televisión, por supuesto, se sigue consumiendo y hay mucho consumo, pero es verdad que, sobre todo en la gente joven, bueno, y en todos, ¿no? Pues se ha derivado el consumo a las redes sociales, ¿no? Como decía, nosotros en este trabajo que hacemos de alfabetización mediática detectábamos una preocupación por parte de los padres, por los educadores, ¿no? Y fue así como surgió la idea de crear de empezar a trabajar en la línea de los influencers, ¿no? Para eso pusimos en marcha, logramos 2 proyectos europeos que para organizaciones como las nuestras es necesario también la financiación y estos empujes que te pueden dar los proyectos europeos son muy importantes, ¿no? Y solicitamos a Europa y nos concedieron 2 proyectos. Uno de ellos era el sello de la influencia responsable, ¿vale? Que es siguiendo digamos, la misma metodología del proyecto anterior que te he contado, pues la idea es seleccionamos unos indicadores que medían la influencia responsable, lo que sería pues eso, ¿no? Hacer una comunicación responsable, ¿no? O sea, esa selección de esos indicadores lo hicimos haciendo un estudio profundo, ¿no? Sobre lo que se estaba haciendo en otros países. Bueno, consultamos con muchos expertos, validamos esos indicadores, bueno, hicimos todo un trabajo de validación y finalmente pudimos determinar cuáles eran los indicadores de la influencia responsable. Y a continuación, con todo el conocimiento adquirido en ese proyecto, propusimos hacer un nuevo proyecto que es el libro blanco de la influencia responsable, ¿no? Sabemos que los libros blancos son herramientas que empujan y visibilizan mucho los temas en este triple eje que te he contado al principio, o sea, tanto a los legisladores y regulador, como al propio generador de contenido, como también a la sociedad civil, ¿no? Es una manera de llegar a esa triple digamos, influencia, ¿no? Y lo que hicimos fue, pues, a través del método de la entrevista, seleccionamos, hicimos primero una descripción de lo que serían todos los stakeholders que forman parte de la comunicación de los influencers y a través de las entrevistas pues hicimos unas 50 entrevistas pues, a los influencers, a las agencias de influencers, a las propias plataformas, al regulador, a la sociedad civil que representan a los padres y educadores y de esa manera escuchamos a todos y determinamos lo que podría ser la influencia responsable, ¿no? Y la verdad es que fue interesantísimo, fue un trabajo, bueno, lo pasamos fenomenal y escuchamos a gente muy interesante. Vimos que, digamos, tanto las marcas, las plataformas, los influencers, todos en muchos temas estábamos muy alineados y que todos éramos conscientes de que este es un digamos, un nuevo, no sé, negocio, una manera nueva de comunicarnos que mueve mucho dinero y que lo seguirá moviendo en los próximos años y que quizás es necesario que entre todos creáramos esas pequeñas líneas rojas, ¿no? No hay muchas, ¿no? Pero decir, oye, por ejemplo, ¿no? Trabajamos también este proyecto, como no sé si habrás visto en la presentación, con autocontrol de la publicidad
y uno de nuestros indicadores era recoger ese código de publicidad de autocontrol, ¿no? Es decir, que se diga si se está haciendo publicidad, ¿no? Pero queríamos ir más allá, no solamente con informar de la publicidad, ¿no? Sino que seas consciente que a la hora de comunicar, por ejemplo, digas si es información o es opinión. Y si es información, que digas de qué fuentes estás sacando esa información. O sea, es decir, empujar entre todos a que por un lado, darle valor al trabajo de los influencers, que nos parecía muy importante, que estaban también demandando. Oye, nosotros trabajamos y nos dedicamos a esto, o sea, no somos 4 chavos que nos hacemos unas fotos, ¿no? Sino que esto es un trabajo profesional y queríamos también con este proyecto darles ese valor, ¿no? Pero a la vez hacerles conscientes de que, como dice el superhéroe, ¿no? Cuando tienes un gran poder tienes una gran responsabilidad, ¿no? Y los influencers somos conscientes, llegan a muchísima gente y ellos tienen que ser conscientes de que hay unas ciertas límites, ¿no? a su comunicación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos súper contentos. Efectivamente, la presentación la hicimos el 30 de noviembre en el Día Internacional del Influencer, que nos parecía que era un día como, bueno, muy adecuado, ¿no? Para lanzar este libro. Y hicimos una presentación a medios y luego una presentación también en ESIC, donde pudimos dialogar y, digamos, y con marcas, con influencers y con plataformas para que, bueno, para seguir impulsando, ¿no? Lo interesante también de esa presentación es que la idea es continuar con la conversación, es decir, que no se quedara con una presentación, sino darle toda la difusión que pudiéramos y continuar hablando y actualizando este libro en el futuro. Pues Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros, por prestarnos este ratito. Ya veis, chicos, este libro blanco de la influencia responsable, que como os digo, es la última acción en materia de ética publicitaria que se ha llevado a cabo y que, como decía Marta, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Me ha gustado, Marta, esa frase tuya ¿no? de esa que dicen los superhéroes. Recordad también que el último código deontológico que ha elaborado Autocontrol junto al de protección de datos que hemos visto en clase, es relacionado con los influencers también y conseguir pues, bueno, pues identificar bien lo que es publicidad, de lo que es información y poder, bueno, establecer esas líneas rojas de las que también hablaba Marta. Bueno, pues esto es lo que os hemos contado hoy y esto es de lo que os hablamos hoy del libro blanco de la influencia responsable.